gusta la historia bélica? ¿Quieres ser parte de nuestra vieja guardia? Pues recuerda que también puedes escucharnos en formato audio podcast siempre que quieras desde la web o la app iVoox. Es gratis y ahí tenemos alojados más de 1000 episodios que se publican por lo menos una semana antes que aquí. Puedes acceder a través del enlace en la descripción del audio o desde el primer comentario fijado. Te esperamos. Hablar nunca de la guerra anglo-irlandesa. Muchos de los que sí lo han hecho probablemente y sepan muy poco sobre ella, aparte de que es uno de los muchos conflictos, ¿verdad?, que sirven como nota a pie de página de la Primera Guerra Mundial, porque tuvo lugar parte de ella durante la Gran Guerra. Algunos habrán oído hablar probablemente de los Blacks and Tans y sin duda pues habrán topado con la historia del controvertido Michael Collins, del cual salen muchos libros, o por qué no decirlo, de una película muy buena, ¿verdad? Michael Collins. La mayoría sí que estamos familiarizados, ¿verdad?, con el Ejército Republicano de Irlanda, el IRA y el Sinn Féin, los hombres de Orange, los Orange Men y la Fuerza de Voluntarios de Ulster, debido a que durante 35 años pues hemos visto en las noticias esa violencia sectaria en Irlanda del Norte. Menos conocido es el hecho de que ninguna de estas organizaciones surgió en la década de 1960, como podemos pensar, sino que hunden sus raíces en una época en la que Irlanda, lo que conocemos como Irlanda, formaba parte del Reino Unido. Aunque la guerra anglo-irlandesa, o la guerra de la independencia, o también conocido como los problemas, como se ha llamado en diversas formas, recibe poca atención en la misma Gran Bretaña, en Irlanda se recuerda, a través de la perpetuación del mito de la liberación. Así tenemos un mito nacionalista oficial, fijaros. Tenemos a Edmond de Valera, Michael Collins y otros. Y bueno, es un mito que vilipendia a los británicos siempre como pérfidos opresores coloniales, hasta tal punto que esta versión de la historia ha quedado en gran medida sin cuestionar. Los británicos son así y punto. En consecuencia, resulta extremadamente difícil discernir qué es mito y qué es realidad en relación con los acontecimientos que tuvieron lugar en Irlanda y Gran Bretaña, como he dicho antes, en parte de la Primera Guerra Mundial, en 1913 entre 1913 y 1923. Por desgracia, algunas de las versiones de la historia irlandesa se han visto tan contaminadas por medias verdades e invenciones que a veces resulta casi imposible discernir los hechos de la ficción. Y aquí, en este podcast, en Casus Belli, en este y el siguiente, creo que va a dar para 2, vamos a intentarlo, ¿verdad? Vamos a contaros esta guerra anglo-irlandesa, de la cual pues muchos hemos conocido, ya digo, a través de la película Michael Collins, o El viento agita la cebada, otra que también os recomiendo, ¿de acuerdo? Bueno, en su libro Los negros y los caquis, Richard Bennett etiquetó el conflicto anglo-irlandés como uno en que los ingleses han luchado por olvidar y los irlandeses no pueden evitar recordar. Sin embargo, vamos a ver, ¿qué es exactamente lo que los británicos han luchado por olvidar y por qué los irlandeses no pueden evitar recordarlo? Podría decirse que los británicos no desean recordar un conflicto que a sus ojos supuso la secesión de lo que había sido durante 121 años parte integrante del Reino Unido, mientras que los irlandeses, pues como digo, recuerdan la brutalidad británica. Al igual que muchas percepciones estadounidenses de su revolución norteamericana están distorsionadas por su propio mito fundacional, las historias nacionalistas irlandesas tienden a lanzar caricaturas estereotipadas de los británicos como monstruos, dirigidos por una cierta xenofobia anti-irlandesa. Esta versión de los hechos tiende a ignorar el hecho de que ambos bandos, pues como en todas las guerras se suele decir, cometieron atrocidades. También ignora un hecho significativo sobre el dominio británico en Irlanda, que este habría sido imposible sin el apoyo de miles de irlandeses, tanto los que estaban en el ejército, como los que estaban en la policía, como los que estaban en la misma administración pública, eran irlandeses también. O de hecho, sin la aquiescencia de la gran mayoría de la misma población irlandesa. Aunque la historia de la Irlanda británica está plagada de rebeliones, casi todas ellas fueron sofocadas a tientos tanto por tropas británicas como por tropas irlandesas. Puede que los rebeldes calificaran a estos irlandeses de traidores, pero en palabras de Sinn O'Fioline, que pertenecería al IRA y era el hijo de un policía durante el conflicto, hombres como mi padre fueron arrastrados y abatidos como traidores a su país. No eran traidores, tenían sus lealtades y se atuvieron a ellas. A pesar de los contenciosos de la política unionista y nacionalista
que perseguían a la Irlanda antes de la Primera Guerra Mundial, atentos, más de 200.000 irlandeses se presentaron voluntarios para luchar por el rey y la patria en esta gran guerra. Algunos, como Tom Barry y Hemel Dalton, regresarían posteriormente para unirse al IRA y se convirtieron en revolucionarios violentos, mientras que otros acabaron en las filas de la Policía Real Irlandesa. Por lo tanto, en ese sentido, la guerra anglo-irlandesa fue tanto una guerra civil como un conflicto internacional, y como tal no terminó con la retirada británica en el 22, sino con el fin de la guerra civil oficial, ya he dicho antes, en el 23, y podría decirse que ni siquiera entonces. Del mismo modo, a veces resulta difícil establecer cuándo comenzó realmente la guerra anglo-irlandesa. Tradicionalmente se considera que comenzó cuando Dan Breen y miembros del IRA de Tipperary tendieron una emboscada y mataron a 2 policías católicos irlandeses, los agentes James MacDonnell y Patrick O'Connell, en una cantera cerca de Solonhead Beach, en Tipperary. Bueno, esto sería el 21, en el condado de Tipperary, el 21 de enero de 1919. Este fue el primero de muchos incidentes en la que el IRA atacó deliberadamente a policías. Algunos analistas consideran el alzamiento de Pascua del 16, con el que empieza por cierto la película de Michael Collins, como el inicio de la guerra, mientras que otros sitúan sus raíces incluso antes en la misma historia anglo-irlandesa. Las interpretaciones republicanas tienden a ver todas las rebeliones desde la invasión anglo-normanda del año 1169 hasta nuestros días, quizás como una lucha continua por la liberación, primero del dominio inglés y después británico. Sin embargo, esta es una interpretación demasiado simplista, ¿verdad?, para unas relaciones anglo-irlandesas, ya que, por ejemplo, los rebeldes católicos de 1640 reconocieron el derecho de Carlos I a ser rey de Irlanda, al igual que un ejército irlandés luchó por Jaime II. Solo los irlandeses unidos, dirigidos predominantemente por protestantes, lucharon por una república no sectaria, siguiendo las líneas franco-norteamericanas. El republicanismo sí que no fue un hilo conductor de la resistencia nacionalista a la dominación británica de Irlanda, e incluso, atentos, el Sinn Féin se consideraba un partido monárquico constitucional cuando se fundó en 1905. Aunque las numerosas insurrecciones de Irlanda no formaban parte de una lucha continua por la liberación, sería igualmente erróneo decir que las rebeliones anteriores no inspiraron ni afectaron a las que vendrían después. Si el republicanismo no era una característica significativa de las rebeliones irlandesas anteriores a, por ejemplo, 1798, se convertiría, eso sí, en la característica dominante de la subversión irlandesa ya en el siglo XIX. A pesar del apoyo financiero y moral de los inmigrantes irlandeses en los Estados Unidos, ninguno de los esfuerzos republicanos anteriores a 1921 logró liberar a Irlanda del dominio británico. De hecho, desde el fracaso del denominado alzamiento feniano de 1867 hasta el periodo inmediatamente anterior a la Primera Guerra Mundial, Irlanda podemos hablar que fue una parte relativamente pacífica y próspera del Reino Unido. Sin embargo, no estaba ni mucho menos unida, y a pesar de los elevados ideales no sectarios de los denominados irlandeses unidos, Irlanda era una sociedad profundamente dividida. La violencia sectaria bullía, siempre bajo la superficie, y las lealtades políticas a menudo estaban dictadas, quizás por lealtades casi tribales. En el corazón protestante no conformista de Ulster, la mayoría de los residentes temían cualquier forma de gobierno descentralizado o independiente basado en Dublín, porque por lo tanto se convertiría en una minoría en una Irlanda independiente dominada por los católicos, lo que reavivaba los recuerdos populares de las masacres de protestantes durante la década de 1640 y la rebelión de 1798. En respuesta a la creciente marea del nacionalismo constitucional con su objetivo de un gobierno irlandés descentralizado en Dublín, el norte protestante comenzó a movilizarse contra la posibilidad de un gobierno autónomo irlandés. El año 1913 fue testigo de la creación de grupos paramilitares a favor y en contra del gobierno autónomo, primero bajo la apariencia de la denominada Fuerza de Voluntarios del Ulster y después en respuesta de los denominados voluntarios nacionales. Ambos comenzarían rápidamente a introducir armas de contrabando en el país. La línea de batalla de alguna forma de esta guerra civil irlandesa se estaba dibujando en 1913 y aunque las hostilidades se pospusieron temporalmente por cuando empezó el agosto del 14 la Gran Guerra, ¿verdad?, cuando el Reino Unido declaró la guerra a Alemania, solo fue una suspensión de esta guerra hasta 1919. El tratado de compromiso que puso fin al conflicto y dividió Irlanda resultó ser el catalizador de esa guerra civil que dividió amargamente la sociedad del sur de Irlanda y que creó los partidos políticos que aún dominan
el panorama político de la República Irlandesa. En la memoria viva, los veteranos de estos acontecimientos dominaron la política irlandesa y no es de extrañar que ensombreciera las posteriores relaciones diplomáticas anglo-irlandesas y dejaran un amargo recuerdo tanto a la Real Policía del Ulster como a la denominada Garda Síochána. En última instancia, solo desde la muerte de personajes como Edmond de Valera, que participó en la lucha, los historiadores irlandeses han empezado a cuestionar esas interpretaciones nacionalistas tradicionales y aceptar su pasado como una pieza de estudio histórico más que algo emocional. A pesar de este renacimiento revisionista, se ha escrito, como he dicho al principio de este podcast, muy poco sobre el conflicto en el mismo Reino Unido, aparte del Ulster o quizás en algún ambiente académico, y en general el público británico sigue ignorando en gran medida el conflicto que dio forma a la Irlanda moderna y su relación posterior con la Gran Bretaña. Y bueno, mucha introducción, ¿verdad?, para contaros una guerra. Y como siempre, lo he dicho antes, vámonos a hacer una introducción. ¿Cuándo empieza la guerra? Ya lo he dicho, algunos creen que la guerra tiene sus raíces en la invasión normanda de 1169, que dio lugar a que los reyes de Inglaterra se convirtieran en los gobernantes de jure de Irlanda. Aunque puede haber algunos méritos en este argumento, es una generalización demasiado amplia. En realidad, el conflicto, que va de año 13 al 22, 1913 al 22, tuvo sus raíces en los fracasos de la rebelión de los Irlandeses Unidos de 1798, en el nacionalismo constitucional, en los desastres agrarios de la década de 1840 y en el auge del republicanismo militante que venía de América. Los colonos anglo-normandos y más tarde los anglo-escoceses enredaron sin duda a Irlanda en la política británica continental, pero no tardaron mucho en convertirse en más irlandeses que los mismos irlandeses. Por cierto, hiberno es una palabra para referirse a los irlandeses, lo digo porque alguna vez lo utilizaré. Por ejemplo, a los angloamericanos se llama hibernoamericanos. ¿Ve? Una cosa que he aprendido. Bueno, como digo, va a afectarles igual que los daneses y los galos. Mientras la nobleza del país prestara un servicio de boca al denominado escribiente del rey, se le dejaba más o menos a su aire, mientras que la corona solo solía prestar atención cuando existía una amenaza a su autoridad o cuando se avecinaba una invasión extranjera. A fin de cuentas, no fueron los normandos quienes fragmentaron la sociedad irlandesa y sembraron las semillas de esas divisiones sectarias que han plagado la historia de Irlanda, sobre todo la historia moderna. Ese dudoso honor corresponde a la Reforma. ¿A cuál Reforma? A la Reforma protestante y sobre todo a la contrarreforma católica de los siglos XVI y XVII, que no solo dividieron a Irlanda, sino, como sabemos, sumieron a toda Europa en una guerra civil, cultural, en la que veríamos religión y política hasta el punto de que la no conformidad con la religión del Estado, fuera cual fuera, equivalía a traición para los súbditos de ese Estado. Hostia, esta vez ha sido duro el bombardeo, ¿eh? Espero que no ataquen durante nuestra guardia. Yo no lo creo. Hasta el alba esta gente no ataca y eso ya lo defienden otros. Bueno, pues saca ese altavoz que tiene y pon ese casus belli todo guapo, que así se nos pasa ante la noche. En la guerra de los Boers, que tampoco sabían qué montaña era. ¿Pero cuál es? Subimos esta y dice, no, es que esa es más alta, ¿no? Pero nos han dicho esta, pues, y los Boers en la más alta disparando. Exacto. Es que dice, ¿pero esto qué es? ¿No? O sea, y claro, ahí es muy difícil, ¿no? Identificar cualquier cosa. Y aparte, que los mapas difieren. Los que tienen una división difiere de lo que está otra división. Bueno, pues ya está. Y es que ya... Pero yo este no lo oigo yo, ¿eh? Ah, sí, hombre, es Casus Belli Fans. Sale todos los viernes. Yo no tengo de eso, tío. Exclusivo para fans. ¿No eres mecenas de Casus Belli? Es que con lo que cuesta al mes me compro un cacharrito de cerveza a la cantina o 10 cigarritos. Es caro. Caro. 600 episodios a medio céntimo cada uno. Yo no lo veo tan caro, ¿eh? Y uno nuevo cada viernes. Es más barato comprarme Lola o el lectura. Flipo con tu literatura, pero ¿a ti te gusta la historia de verdad o...? Que la historia ya me la cuenta la Vaquerizo, que es un intelectual. Sí, es que es así, es que es una realidad social informativa. Sí, bueno, premio Nobel, vamos. Y en Antena 3 y 3-5 a veces dan alguna noticia buena. ¿Y qué podía salir mal? No es que no me guste, que sí me molaría, pero que yo, con lo que me costaría el año, me compro los discos del Quevedo. Los libros, querrás decir. ¿Que sabe escribir? No, para reggaetón no hace falta escribir, hombre. Todos quieren contigo. ¿El reggaetón? A mí eso no me la cuelas. A ver, dime en serio que te gusta eso. Tanto como el cebo rata. Venga, va, que ya no cuela. Tú lo que eres es un agarrado. Que no.
Pero bueno, a ver, 600 episodios del histórico y uno de fan cada viernes. Sí, sin publicidad. Y un pone que yo quisiera escucharlo, que tengo que hacer, que no es para mí, que es para mi primo, ¿eh? Bueno, tu primo le daría el botón azul de apoyar. ¿Y puede pagar con tarjeta? Con tarjeta y con PayPal. ¿Y puedo darme de baja cuando quiera? No, lo heredarán tus nietos cuando ya no estés. Pues claro que te puedes dar de baja cuando quieras. Que no es para mí, ¿eh? Que es para otro que también se está quitando. Que no pasa nada, que no eres peor persona ni te obliga a nadie, que no me des la vara, que puedes escucharlo conmigo en la trinchera. Yo solo le apoyo en mecenas porque quiero y porque me gustan y por apoyarles y ya está. Pues ¿sabes lo que te digo? Pues ahora los voy a apoyar. Vale, ahora tú haz lo que quieras. ¿Medio céntimo el episodio, Quillo? Sí. ¿Y un fan cada viernes? Que sí, pesado. Sin publicidad. Sin publicidad. ¿Es mejor PayPal o tarjeta? Mira que eres listo, Visa Platino para ti. En 1541, sabemos, Enrique VIII de Inglaterra se hizo declarar rey de Irlanda en Dublín. Estaba decidido a acabar con el poder tanto de los varones anglo-irlandeses como de los caciques gaélicos irlandeses, e inició un proceso de fortalecimiento del gobierno central suyo en Irlanda que sus sucesores continuaron afortunadamente. Una de sus características fue la confiscación de las tierras de los rebeldes y de la redistribución entre los colonos que se establecieron, creando plantaciones. Estos nuevos plantadores eran inevitablemente protestantes, aunque el sistema se desarrolló bajo la Reina María, que era católica, y resultó ser el modelo para la futura colonización de la Norteamérica protestante. Aunque muchos de los señores anglo-irlandeses de Irlanda abrazaron el protestantismo, otros permanecieron fieles a su antigua religión. Desgraciadamente, esto hizo que muchos de ellos, juntos con sus correligionarios escoceses e ingleses, fueran susceptibles de ser, afectados por la política francesa o la española, que eran católicas. En una época en la que para muchos escoceses, ingleses e incluso algunos irlandeses, el catolicismo no solo representaba una degeneración teológica, sino también, lo dicho antes, una deslealtad a la corona, era relativamente fácil para los británicos de habla inglesa, ya fueran escoceses, irlandeses, galeses o ingleses mismos, considerar a los gaélicos irlandeses católicos como atentos una influencia ajena, peligrosa y sobre todo subversiva. En última instancia, la reforma y esas plantaciones que he dicho antes crearon una subclase socioeconómica de mayoría católica, gaélico-irlandesa gobernada y sobre todo menospreciada por una minoría protestante anglo-irlandesa. Irónicamente, en una inversión de las perspectivas modernas de Irlanda, Dublín era, atentos, el centro de la influencia británica, mientras que el Ulster era el centro de resistencia a ese gobierno central irlandés. En 1607 los condes rebeldes de Tyrone y Tyrconnell se exiliaron y los británicos trataron de llenar el vacío resultante mediante más plantaciones. La mayoría de los plantadores del noreste de Irlanda eran presbiterianos escoceses y, por tanto, como disidentes excluidos del poder, pero aún así habían comenzado el proceso de transformar el Ulster en una provincia más leal, aunque no pacífica, de la corona. En 1641 los católicos desposeídos del Ulster se sublevaron para reclamar sus propiedades. Esta rebelión fue la chispa final que encendió la mecha que culminó en la Guerra Civil Inglesa. Estos rebeldes irlandeses nunca discutieron el derecho del rey inglés Carlos I a ser rey de Irlanda, a diferencia de sus enemigos parlamentarios ingleses que posteriormente le derrotaron, depusieron y, como sabemos, ejecutaron. Se ha escrito mucho sobre la despiadada represión de la Confederación Católica por parte de Cromwell, hasta el punto de que ha entrado en esa mitología irlandesa que se llama al principio de Posca como una especie de hombre del saco, con ciertos tintes xenófobos. Esta opinión suele ignorar el contexto británico de su campaña, en la que Cromwell suprimió sin piedad cualquier resistencia, ya fuese inglesa, escocesa, irlandesa o galesa, a su denominada nueva Commonwealth. En última instancia, la destrucción de la guarnición realista inglesa de Drogheda y de los corsarios realistas en Bedford palidece al lado de los excesos que se tuvieron lugar, por ejemplo, la Guerra de los 30 años, que enfrentó a media Europa con la otra media. Antes de 1798, ninguna de las rebeliones que habría en Irlanda pretendía romper los vínculos entre la corona irlandesa e inglesa. De hecho, entre 1689 y 1691, miles de irlandeses lucharon para restaurar a Jacobo II en su trono inglés. Es cierto que las victorias biliansistas en el Boyne y en el Aughrim, que los unionistas, por cierto, norirlandeses siguen celebrando hasta hoy, pueden haber garantizado la ascendencia protestante,
aunque esta campaña no fuera más que un espectáculo secundario en esa guerra europea que he dicho antes que era de mayor envergadura. Durante 100 años después de estas victorias, las leyes penales anticatólicas discriminaron siempre a la mayoría católica. Sin embargo, con su derogación en 1778 a 1782, se permitió que las familias católicas volvieran a figurar entre las clases de los terratenientes. Un rasgo distintivo de la sociedad rural irlandesa era la proliferación de sociedades secretas, que al amparo de la cierta oscuridad impusieron su propia versión de la justicia social. Las palizas de castigo de los denominados defensores católicos o White Boys y los Pick o Day Boys protestantes tenían que ver más con agravios económicos, así como con agravios sectarios. La rebelión de los irlandeses unidos en 1728 bien pudo haber sido concebida como una revuelta secular jacobina, pero debido al sectarismo arraigado en muchas zonas degeneró en masacres y contramasacres por parte de turbas católicas y posteriormente protestantes, y viceversa. La rebelión de 1728 no habría comenzado como una excusa para que los campesinos católicos descontentos masacraran a sus terratenientes protestantes y se desbocaran. Su inspiración fue más bien la Revolución Francesa laica que había destruido el antiguo régimen en 1789. Sus líderes pretendían crear una república irlandesa, no sectaria de protestantes, católicos y disidentes como irlandeses unidos, rompiendo eso sí el vínculo entre Irlanda e Inglaterra. La Francia revolucionaria, que estaba en guerra con Inglaterra desde 1793, estaba y estaría más que encantada de suministrar armas y tropas para atacar el vulnerable flanco irlandés. Desgraciadamente, esta revuelta estuvo mal organizada, mal dirigida, y la ayuda francesa llegó demasiado tarde para marcar la diferencia. Aunque el 98, como así designa, fue consignado por las tropas gubernamentales al panteón de fracasos heroicos que salpican la historia irlandesa, sigue siendo significativo por una razón. En el 98 nació el movimiento republicano irlandés. El resultado fue que un acta de la Unión eliminó la independencia legal de Irlanda en 1801 y el gobierno irlandés se convirtió de facto en un departamento administrativo del mismo gobierno británico, dirigido inicialmente por un lord, pero más tarde por un secretario principal. Su ubicación en el castillo de Dublín le dio su apodo. A partir de ahora serían el castillo. El gobierno era el castillo. Era evidente que la oposición a la corona era lo único que impedía el cambio político en Irlanda, ya que una república irlandesa independiente era totalmente inaceptable para los británicos. A pesar del declive económico y la hambruna de principios del siglo XIX y del fracaso de los diputados irlandeses en su intento de romper la unión, la suerte de los católicos irlandeses no dejó de mejorar. La emancipación católica y la reforma agraria, ganada con gran esfuerzo, garantizaron que los católicos irlandeses empezaran a participar en la prosperidad del país. Y atentos, en 1921 más de 400.000 de los 470.000 pequeños propietarios del país eran católicos. Aunque eso sí, continuaron las rebeliones frustradas, que va a ser la corriente principal del nacionalismo del siglo XIX, bajo unas ciertas líneas constitucionales, con los diputados del Partido Parlamentario Irlandés interrumpiendo y frustrando los trabajos del Parlamento, siempre para dar a conocer las cuestiones irlandesas. Es decir, imaginar el Parlamento de Londres, esta gente gritando lo que pasaba en Irlanda. El Partido Parlamentario Irlandés, así llamado, había sido formado en 1882 y se originó a partir de la denominada Asociación para el Gobierno Autónomo, que favorecía un autogobierno limitado en Irlanda. Se hizo poderoso bajo Charles Parner en la última parte del siglo XIX. La autonomía y la reforma agraria se convertirían en los dos hilos conductores de su programa y a pesar de varios fracasos finalmente consiguieron que se aprobara un proyecto de ley de autonomía en 1914. Esa autonomía distaba mucho de la Irlanda imaginada por los irlandeses unidos y solo concedía una forma limitada de gobierno descentralizado, similar al que había en Escocia y Gales, o el que hay en Escocia y Gales en la actualidad. Por supuesto, no todos en Irlanda estaban contentos con la denominada autonomía y los protestantes del noroeste del Ulster se opusieron vehementemente a ella. La Unión, que había sido el corazón del republicanismo irlandés, había traído prosperidad económica al Ulster. Fue la única parte de Irlanda que se benefició de la revolución industrial y la construcción naval, y el lino pues convirtieron Belfast en una importante ciudad para el imperio, a la par de ciudades de las islas de Inglaterra como Glasgow.
La preocupación por el gobierno dominado por los católicos y con sede en Dublín y la amenaza que percibían para su prosperidad jugaron a favor de ciertos temores sectarios y dieron lugar al resurgimiento de sociedades secretas lealistas, asociaciones de defensa y, en última instancia, a la creación de los paramilitares en 1913 para oponerse por la fuerza a un gobierno autónomo. Para los protestantes del Ulster, el gobierno autónomo era nada más y nada menos que el gobierno de Roma. No es sorprendente, la verdad, que la mayoría de los británicos consideraran a Irlanda como parte integrante del Reino Unido, aunque nunca entendieran bien su política. La mayoría de los partidos políticos británicos, especialmente los conservadores, apoyaban a los unionistas irlandeses. Era un importante campo de reclutamiento siempre para el ejército y un porcentaje desproporcionadamente alto de los oficiales de alto rango del ejército británico, desde Wellington a Sir Henry Wilson, eran irlandeses de nacimiento, aunque eso sí, protestantes. Tanto es así que los irlandeses protestantes, especialmente los protestantes del Ulster, formaban lo que Robin Neylands denominó en una ocasión lo más parecido a una clase de Junkers que los británicos hayan conocido jamás. Como era de esperar, esto significaba que las simpatías unionistas eran comunes entre los oficiales del ejército británico. A pesar de las constantes mejoras en la suerte de Irlanda, el nacionalismo de la fuerza física no terminó, con los fracasos de 1798, y las sociedades republicanas secretas perduraron. Invariablemente fracasaron, por una mala planificación o por la traición de los siempre presentes informantes de la policía. Sin embargo, produjeron una cosecha constante de mártires, fracasos heroicos y conmovedoras baladas para ser cantadas, ¿verdad?, en una taberna por la noche. Además, las pésimas prácticas de gestión de la tierra combinada con las hambrunas mataron o desplazaron a millones de personas dispuestas a creer en el mito popular nacionalista de ese idílico pasado antes de los británicos. Significativamente, las oleadas de emigración que estos acontecimientos provocaron, ya lo he dicho antes, las hambrunas y la mala gestión de la tierra, crearon grandes comunidades irlandesas fuera del Reino Unido con ese amargo recuerdo de los que habían sido los británicos. Los emigrantes irlandeses más significativos, tanto entonces como en la actualidad, fueron los que cruzaron el Atlántico hasta la primera colonia de Gran Bretaña que habían perdido, Gran Estados Unidos. Muchos irlandeses norteamericanos esperaban el día en que pudieran regresar y deshacerse del leñado yugo de la tiranía sajona, que a sus ojos eran responsables de todos los males de Irlanda. Así fue como en 1898 y 59 se formaron dos sociedades secretas revolucionarias, la Hermandad Republicana Irlandesa y la Hermandad Feniana. En 1866 los fenianos realizaron sin éxito una incursión en Canadá y al final su única importancia fue que los rebeldes se autodenominaron por primera vez Ejército Republicano Irlandés o IRA. Como vemos, nace aquí, en esta invasión de Canadá. Sus aspiraciones quedaron en nada en 1867, cuando otro golpe mal organizado fracasó en su intento de liberar Irlanda. La diáspora irlandesa en Australia también mantuvo un interés por los acontecimientos que se desarrollaban en el viejo territorio, en el viejo país. El doctor Daniel Mannix, irlandés de nacimiento, viejo amigo de Valera y arzobispo católico de Melbourne, habló en apoyo de la independencia irlandesa en Nueva York en julio de 1920. Cuando intentó visitar Irlanda en agosto de ese año, un buque de guerra británico interceptó su barco y le impidió poner un pie en el país. En diciembre del 20, otro australiano, el arzobispo de Perth, actuó como intermediario entre el subsecretario irlandés Sir John Anderson y Arthur Griffiths. Durante un breve momento pareció que iban a comenzar las negociaciones de paz hasta que el primer ministro británico, Lloyd George, insistió en que no podía hacer ningún acercamiento con los rebeldes hasta que él mismo iba a entregar las armas. Los fenianos no tenían intención de librar batallas campales con el ejército, por lo que en 1798 sería la última vez que éstas tuvieron lugar en Irlanda. De hecho, las insurrecciones posteriores tendieron a ser tratadas por la policía y, como recompensa por sus esfuerzos para frustrar el levantamiento de 1867, la policía irlandesa se convirtió oficialmente en la Policía Real Irlandesa. Este cambio de énfasis transformó sutilmente al aspirante rebelde de soldado que luchaba por su nación en lo que se conoce como la jerga como un delincuente común, ya que es la policía la que está luchando contra ti. Después de 1867, la Hermandad Republicana Irlandesa empezó a desempeñar un papel más significativo y tras un periodo de estancamiento comenzó a infiltrarse en el espectro de las organizaciones nacionalistas e incluso en la administración pública y, por qué no, en esa policía real. En 1913, Irlanda podía parecer una provincia relativamente estable y próspera del Reino Unido. Sin embargo, como he dicho antes, bajo la superficie era una isla atribuida
atribulada y plagada de diversas sectas y guerras políticas. Las facciones a favor y en contra del gobierno autónomo amenazaban con una guerra civil a través de las fuerzas de voluntarios del Ulster y los voluntarios nacionales, mientras que la cuestión se agravaba debido a que varios altos oficiales del ejército amenazaban con dimitir si se les ordenaba atentos reprimir la oposición unionista al gobierno autónomo, es decir, no iban a ir contra los suyos. Para agravar la cuestión, el Partido Republicano Socialista Irlandés formó su propia milicia, el denominado Ejército Ciudadano Irlandés, suscitando a los ojos del castillo el temor de una especie de levantamiento bolchevique. Al parecer, mientras todos los partidos políticos irlandeses tuvieran su propia organización paramilitar, cualquier forma de cambio de político se enfrentaba a la amenaza de la violencia. Mientras tanto, la Hermandad Republicana Irlandesa continuó su infiltración sistemática en las sociedades y organizaciones culturales nacionalistas, esperando siempre su momento. Finalmente, la crisis de la autonomía se vio eclipsada por el estallido de la guerra en 1914. Al final no resultó ser más que una suspensión de esta guerra que iba a empezar. Up to mighty London came an Irishman one day. As the streets are paved with gold, sure everyone was gay, singing songs of Piccadilly, Strand and Leicester Square, till Paddy got excited, then he shouted to them there. It's a long way to Tipperary, it's a long way to go. It's a long way to Tipperary, to the sweetest girl I know. Goodbye, Piccadilly, farewell, Leicester Square. It's a long, long way to Tipperary, but my heart's right there. Y bueno, si va a empezar una guerra tenemos que hablar de los dos contendientes como si fuera un combate de boxeo, ¿verdad? Vamos a empezar por las fuerzas que tenía la corona británica. La sede de la administración británica en Irlanda, lo he dicho antes, era el castillo de Dublín, el famoso castillo, donde el secretario principal dirigía una administración civil irlandesa famosa por su incompetencia e ineficacia, dicho finamente. Sin embargo, a diferencia de Gales o Escocia, Irlanda tenía un lord-teniente o un virrey que representaba al monarca. La corona dependía tanto de la policía como del ejército para hacer cumplir el Estado de Derecho, y a pesar de los esfuerzos por demostrar lo contrario, la inmensa mayoría de los funcionarios, policías y soldados que hicieron posible el dominio británico, como he dicho antes, eran católicos irlandeses. En 1914 había más de 22.000 irlandeses en el ejército regular y 33.000 figuraban como reservistas. Y en 1918 más de 200.000 habían luchado por el rey y la patria. Irlanda en aquel momento estaba dividida en 3 distritos militares: norte, con capital en Belfast; el medio, las tierras del medio, en Curragh, y las del sur, con sede en Cork, mientras que Dublín era un subdistrito independiente. Y entre 1914 y 18 miles de hombres fueron entrenados allí. En noviembre del 19 había 34 batallones de infantería estacionados en Irlanda, sometidos a un proceso de desmovilización, adiestramiento y reorganización. Se disolvieron 6 batallones y los antiguos distritos se reorganizaron en la 5ª división, al mando del general Sir Hugh Goodwin, con base en Curragh, lo he dicho antes, en las Midlands, y la 6ª división bajo el mando del general de división Sir Peter Strickland, con base en Cork. Dublín siguió siendo un territorio independiente. En julio del 21 había más de 50.000 soldados dispersos por toda Irlanda para apoyar a la policía. Cabe señalar que en agosto del 20, 14 batallones de infantería, unos 14.000 hombres, cumplían la misma función en la Gran Bretaña de la isla, ¿vale? A excepción de los combates de la Semana Santa en el 16, el ejército llevó a cabo pocas operaciones militares convencionales durante los disturbios. Solo el 25% de Irlanda estuvo alguna vez bajo la ley marcial, y la mayoría de sus actividades se centraron en Dublín y Munster. Como era de esperar, sus oficiales tendían a ser más bien conservadores y albergaban simpatías con los unionistas. El ejército que emergió de la Primera Guerra Mundial era en muchos aspectos diferente del que había marchado en el 14. Estaba hastiado y cansado de la guerra, curtido en 1000 batallas y totalmente desprevenido para el conflicto que se abocinaba. Muchos soldados no podían tomarse en serio el denominado problema, mientras que otros estaban dispuestos a aplicar soluciones más propias de un asalto a una trinchera que de una emergencia civil en el Reino Unido. La relación entre el ejército y la policía nunca estuvo clara y, a pesar de la ley marcial en algunas zonas, los militares tendían a jugar un papel secundario respecto a las autoridades civiles.
Como representante de la corona en la comunidad, la policía se llevó la peor parte de la violencia republicana entre el 18 y el 22. De los aproximadamente 17.000 policías irlandeses, 513 fueron muertos y 682 heridos, mientras que sus amigos y familiares fueron intimidados y condenados al ostracismo. Había dos constabularios en Irlanda, la Policía Real Irlandesa y la Policía Metropolitana de Dublín. La Policía Metropolitana de Dublín, con 1.202 efectivos, era responsable del área metropolitana de Dublín y sus miembros eran indistinguibles de sus colegas de la otra isla. Hablo de la otra isla cuando me refiero a la isla de Gran Bretaña, ¿verdad? O de Inglaterra. Aunque la mayoría de los oficiales superiores eran protestantes, algunos, como el comisario adjunto Quinn, eran católicos. La Policía Metropolitana de Dublín confiaban en los 18 detectives armados y vestidos de paisano de la División G, un cruce entre un cuerpo de inteligencia y una división especial, y su misión de estos 18 detectives armados era vigilar a los disidentes políticos e investigar los delitos comunes. Tenían la misión estos 18 detectives de vigilar una población de 304.000 dublineses y mantenían una relación de trabajo insatisfactoria tanto con la Brigada Especial de la Policía Real Irlandesa como con el Servicio Secreto. Ninguna de las dos organizaciones confiaba en ella, en este caso más bien de la policía, debido a su escaso historial, y en 1921 el IRA ya había asesinado a 6 de estos 18 detectives. Por supuesto, sin que ninguna de las dos organizaciones lo supiera, sus fallos se debían principalmente a que 4 de 18 detectives eran miembros activos del IRA. A pesar de las acusaciones de que la Policía Real Irlandesa era una gendarmería extranjera que imponía el dominio colonial, la mayoría de los policías eran, de facto, irlandeses. Alrededor del 70% de los rangos diferentes eran católicos, mientras que el 60% de los oficiales, eso sí, eran protestantes. Y en 1913 se les consideraba una fuerza legítima, aunque su implicación en ciertos desalojos no contribuyeran en nada a su popularidad. A pesar de que sus estaciones se denominaban cuarteles, en realidad eran casas corrientes, más que instalaciones militares, con capacidad, como mucho para media docena de hombres, y se parecían a las casas de la policía rural de cualquier otro sitio del Reino Unido. Los elementos más controvertidos de la Policía Real Irlandesa fueron los alguaciles temporales y los denominados cadetes temporales de la División Auxiliar de la Policía Real Irlandesa, también conocido como los AUSIS. Debido a la escasez de equipo, los alguaciles temporales se vieron obligados a vestir una mezcolanza de uniformes verdes de la Real Policía Irlandesa y caquis del ejército. Y pronto recibieron ese apodo que hemos dicho antes, de Black and Tans. Tans, por cierto, es caqui, por lo tanto se podían denominar negros y caquis, por una famosa jauría de sabuesos de cazas. A pesar de su imagen de mito popular, los TANs nunca fueron una organización independiente, sino simplemente eran policías de corta duración que servían junto a los regulares de la Real Policía Irlandesa. Lo que les hacía destacar era que muchos de ellos no eran irlandeses, aunque un número significativo de ellos sí. Por cierto, la opinión pública británica no consideraba extranjeros al 26% de los policías británicos continentales, que de hecho sí habían nacido en Irlanda. O sea, para ellos eran británicos, no irlandeses, ni extranjeros. A menudo se confunde los AUSIS con los TANs, con los caquis, y se les trata erróneamente como si fuera lo mismo, y no lo eran. Los AUSIS, los de la División Auxiliar de Policía Real Irlandesa, estaban compuestas, en su mayoría, por ex-oficiales reclutados específicamente para formar compañías anti-IRA que operarían independientemente del resto de la Policía Real Irlandesa. El mito popular irlandés recuerda a los TANs como extranjeros brutales reclutados en las cárceles inglesas, pero en realidad los 2.200 hombres de esta división auxiliar de la Policía Real Irlandesa tenían 632 condecoraciones al valor. Los cadetes George Onions y James Leach habían ganado la Cruz Victoria. El cadete Bernard Baird había sido general de brigada y muchos eran irlandeses de nacimiento. Es fácil olvidar la larga sombra que la Primera Guerra Mundial proyectó sobre estos hombres que se alistaron en la Real Policía Irlandesa o incluso en el IRA tras alcanzar la mayoría de edad en sus trincheras. ¿Qué había pasado? Pues, en fin, desilusionados y embrutecidos aportaron al conflicto un grado de crueldad probablemente impensable antes del 14, pero que después de pasar por las trincheras, pues iba imbuido en su espíritu. Otra fuerza policial controvertida fue la Policía Especial de Ulster, creada el 26 de agosto del 20. Esta Policía Especial de Ulster era independiente de la Policía Real Irlandesa y estaba organizada en efectivos a tiempo completo llamados los Especiales A, y dos grupos de tiempo parcial, los Especiales B y C. Lo que hacía la Policía Especial de Ulster radicalmente diferente a la Policía Real Irlandesa
o de la Policía Metropolitana de Dublín, o incluso del Ejército, era que se había creado esencialmente a partir de uno de los grupos paramilitares de Irlanda, la Fuerza de Voluntarios del Ulster. Aunque ambos eran protestantes irlandeses, el mariscal de campo Sir Henry Wilson, jefe del Estado Mayor Imperial, y el general Sir Neville Macready, oficial al mando en jefe en Irlanda, tenían reservas sobre la utilización de las fuerzas de voluntarios del Ulster como policía y la controversia, de verdad, que acompañó y rodeó a la denominada Fuerzas Especiales hasta su disolución en 1970. Y vamos con los lealistas. El Consejo Unionista del Ulster, fundado en 1905 junto con la Orden de Orange, estuvo a la vanguardia de la resistencia unionista ante la perspectiva de que, como he dicho antes, los protestantes se convirtieran en minoría en una Irlanda independiente dominada por los católicos. El 13 de enero del 13, Sir Edwin Carson y Sir James Craig fundaron la Fuerza de Voluntarios del Ulster para asistir por la fuerza y para resistir por la fuerza a la autonomía irlandesa si es necesario. Tanto el ejército como el gobierno británico toleraron a la Fuerza de Voluntarios del Ulster y, a pesar de su amenaza manifiesta de sumir al país en una guerra civil, se le permitió introducir armas de contrabando en el Ulster y ejercitarse abiertamente bajo la instrucción de los oficiales retirados y en activo del ejército. Durante la Primera Guerra Mundial, la Fuerza de Voluntarios del Ulster formó la 36ª División del Ulster y sufrió numerosas bajas en el Somme. Aunque no fue en la única región que sufrió en la guerra, muchos habitantes del Ulster creían que esta pérdida era un impuesto de sangre que había puesto a Gran Bretaña en deuda con los del Ulster. El recrudecimiento de la violencia del IRA revitalizó la Fuerza de Voluntarios del Ulster en la posguerra y fue, en un intento de mantenerlo bajo control, que el gobierno formó el denominado USC, o Fuerza Especial del Ulster, o como he dicho antes, los Especiales B. Estos, que estarían hasta los años 70, se ganaron más tarde un lugar en la mitología popular republicana que antes había estado reservada a los negros y caquis y que aún hoy son objeto de muchos debates. Luego tenemos los nacionalistas que están en contra de estos lealistas. La Irlanda nacionalista englobaba tanto a los reformistas constitucionales como a los revolucionarios subversivos. George Redmond era el líder del partido parlamentario irlandés y el responsable de que el tercer proyecto, denominada Ley de Autonomía, se presentara en el Parlamento en el 12. Trágicamente, para los nacionalistas constitucionales, no pudo conseguir que la ley entrara en el denominado Libro de Estatutos antes del estallido de la Guerra del 14. El 25 de noviembre del 13, Redmond se hizo con el control de los recién formados voluntarios nacionales para contrarrestar la amenaza que suponía la Fuerza de Voluntarios del Ulster. Nunca gozaron del mismo nivel de tolerancia gubernamental que la Fuerza de Voluntarios del Ulster, y cuando trajeron armas y las bajaron en Oddworth, en el condado de Dublín, en julio del 14, se intentó detenerlos. En este incidente estuvo implicado Erskine Childers, un revolucionario improbable. Aunque había nacido en Irlanda, era de estirpe inglesa. Llegó a luchar por los británicos en la Guerra de los Boers, trabajó como empleado en la Cámara de los Comunes durante 15 años y estuvo casado con una norteamericana. Fue un marino entusiasta que escribió El enigma de las arenas y llegó a pasar armas de contrabando a Irlanda en el 14 para los voluntarios. Era un apasionado republicano y, a pesar de ser el secretario de la delegación rebelde que negoció el tratado, se unió a los irregulares durante la Guerra Civil. Conocido burlonamente como el Inglés, a sus espaldas fue ejecutado por el gobierno del Estado Libre en noviembre del 22 por poseer una pistola. Irónicamente, el arma que le costó la vida había sido un regalo de su amigo Michael Collins. La investigación posterior criticó la actuación de la policía y el comisario adjunto de la Policía Metropolitana de Dublín, William Harrell, se vio obligado a dimitir. Redmond animó a sus voluntarios a responder la llamada de las armas en el 14 y, a pesar de cierta resistencia británica, formaron el grueso de la 16ª División Irlandesa. La guerra dividió a los voluntarios y en septiembre del 14 Eoin MacNeill lideró un grupo disidente llamado los Voluntarios Irlandeses. Sin que sus miembros lo supieran, esta facción había sido infiltrada a fondo por la Hermandad Republicana Irlandesa, que tenía sus propios planes. MacNeill desaprobó el lanzamiento de Pascua el 16 y contradijo la llamada a las armas hechas por Patrick Pearse. Como era de esperar, el ejército derrotó a Pearse y a sus rebeldes de Dublín. El socialismo, al igual que el nacionalismo, era una fuerza potente en la Irlanda de preguerra y el sindicalismo militante adquirió una influencia significativa sobre su emergente clase obrera urbana, tanto en Dublín como en Belfast. La huelga en los muelles y el cierre patronal de Dublín en el 13 se caracterizaron por violentos enfrentamientos entre la policía y los huelguistas, y James Collins
Connolly, un ex soldado irlandés galés, crearía el Ejército Ciudadano Irlandés como una fuerza de defensa de esos trabajadores. Este Ejército Ciudadano Irlandés, con su propio programa marxista, nunca fue una gran organización y se combinó con los voluntarios de Pearse para organizar el denominado alzamiento de Pascua. Tras la derrota de los rebeldes de Pascua, los voluntarios y la Hermandad Republicana Irlandesa se sentaron, se lamieron las heridas y se organizaron para la próxima vez. La reacción británica al año 16 y el fracaso en la consecución de la autonomía minaron el apoyo al Partido Parlamentario Irlandés y aumentaron la del Sinn Féin. Traducido aproximadamente como Nosotros Solos, el Sinn Féin comenzó su andadura en 1905 como una organización nacionalista pacifista que favoreció una solución de monarquía dual austrohúngara a la cuestión anglo-irlandesa. Su fundador, Arthur Griffin, no era pacifista, pero consideraba que la violencia era una fuerza gastada en la política irlandesa. Contrariamente a la opinión pública, el Sinn Féin no fue responsable del alzamiento de Pascua. Sin embargo, tras él, hombres de la Hermandad Republicana Irlandesa como Edmond de Valera y Michael Collins consiguieron vincular informalmente a los voluntarios irlandeses con el Sinn Féin para convertirse de forma efectiva en su brazo paramilitar, el denominado IRA. Es difícil saber con exactitud el tamaño real del IRA. Su fuerza nominal, bastante superior a los 70.000 efectivos de todo rango, se organizó siguiendo las líneas del ejército británico vinculado al Sinn Féin y teóricamente bajo el control del Dáil rebelde. El Dáil, Éireann o Asamblea de Irlanda, era una especie de parlamento extralegal formado por los diputados del Sinn Féin que se negaron a reconocer el parlamento británico. Se reunió por primera vez en Dublín, en la Casa de la Mansión, en 1919, y poco después tuvo que pasar a clandestinidad. La realidad fue algo diferente y la mayoría desempeñó un papel poco o nada significativo en la lucha. Es probable que hubiera menos de 3.000 guerrilleros activos. Este núcleo duro, ligado por lealtades locales y a menudo fuera de un control efectivo, estaba en el centro de las operaciones del IRA, formando una especie de columnas volantes de 20 a 100 hombres. En general desconfiaban de los exmilitares, aunque algunos como Emil Dalton, Martin Doyle, que por cierto fue Kurt Victoria, y Tom Barry, se unieron y estaban dispuestos a actuar sin piedad para demostrar sus credenciales republicanas. Collins también creó un equipo de pistoleros, denominada Escuadra, para tareas especiales que contó con su red de hombres G, simpatizantes, te han dicho estos 4 agentes del grupo G, así como policías, soldados e incluso el empleado de cifrado clasificado del castillo, le permitieron librar una despiadada guerra de terror contra todo el aparato de seguridad británico. Imagina una tierra moldeada en el crisol de la ambición y el acero. De tierras agrestes donde caballeros y guerreros hicieron su hogar. De ambiciosos reyes que soñaron con un poder nunca antes visto. Sus ejércitos lucharon en numerosas batallas contra poderosos vecinos, contra herejes, contra bandidos vikingos, contra gigantescos imperios. Sus tropas, disciplinadas, decididas, sin miedo, hijos del Báltico, forjaron un reino indomable. El mundo entero fue testigo del surgimiento de una nueva potencia de la cristiandad, de hombres de luz forjados en el acero, destinados a dirigir el mundo. Si quieres descubrir cómo un pequeño estado monástico llegó a convertirse en árbitro de Europa, te invito a escuchar la serie del auge de Prusia, solo en Victoria Podcast. Y bueno, vamos a ver cómo estalló este conflicto. En 1912, John Redmond, diputado por New Ross, en el condado de Wexford, había convencido al primer ministro liberal Henry Herbert Asquith para que presentara al Parlamento un proyecto de ley de autonomía. A pesar de las reservas de Asquith, los liberales dependían del Partido Parlamentario Irlandés para formar gobierno y no tenían mucha más alternativa. Los unionistas se opusieron vehementemente al proyecto de ley y los republicanos irlandeses también tenían sus objeciones. Los unionistas, como he dicho antes, creían que era el extremo delgado de la cuña, mientras que los republicanos consideraban que no iba a ir lo suficientemente lejos porque se quedaba corto respecto a una república independiente. Irlanda seguiría siendo parte integrante del Reino Unido con un gobierno regional descentralizado, razón por la que los unionistas, los republicanos
se opusieron ambos. Los unionistas del Ulster firmaron una denominada Liga y Pactos Solemnes el 28 de septiembre del 12, comprometiéndose a resistir a la autonomía, aunque muchos creyeron que la amenaza era más bien un farol. En enero del 13, Carson sugirió la creación de una milicia protestante para respaldar la amenaza implícita de violencia que iba a traer el pacto, y así nació, lo hemos dicho antes, la Fuerza de Voluntarios del Ulster. El mariscal de campo Lord Roberts convenció al general retirado Sir George Rickarson para que dirigiera la Fuerza de Voluntarios del Ulster, y este estableció un cuartel general bastante eficiente. El coronel Hackett Payne se convirtió en su jefe de Estado Mayor y pronto se hizo evidente que la Fuerza de Voluntarios del Ulster era capaz de impedir por sí mismo la autonomía del Ulster. La falta de resolución del gobierno llevó a Redmond a crear los voluntarios nacionales como una especie de respuesta. En marzo del 14, el general Sir Henry Paget, comandante en jefe en Irlanda, recibió la orden de prepararse para la violencia que pudiesen desatar la Fuerza de Voluntarios del Ulster. El gobierno dio a Paget vagas instrucciones verbales que implicaban que los oficiales que fuesen originarios del Ulster estarían exentos del servicio contra la Fuerza de Voluntarios del Ulster, mientras que los demás podían dimitir si lo deseaban, dándoles de forma efectiva la elección de qué orden iban a obedecer y cuáles no. El general de brigada Sir Hubert Good y sus 57 oficiales de su brigada de caballería con base en Curragh optaron por dimitir si se les ordenaba ir contra la Fuerza de Voluntarios del Ulster. La quinta división de Sir Charles Ferguson, con base en Curragh, se negó a unirse al motín, pero estaba claro que los amotinados no estaban solos. El gobierno estaba perdiendo el control del ejército ante la amenaza de una guerra europea. El jefe del Estado Mayor Imperial, Sir John French, escribió a Hugh asegurándole que el ejército no sería utilizado en el Ulster. La autonomía estaba muerta directamente. La guerra salvó a Irlanda de sus problemas y muchos irlandeses creyeron que Gran Bretaña había ido a la guerra para defender los derechos de una pequeña nación, Bélgica. Por lo que, lógicamente, los derechos de Irlanda, ¿verdad?, serían respetados después de la guerra. Serían respetados, ¿verdad? Aunque la guerra dividió a los voluntarios, miles de nacionalistas irlandeses se presentaron voluntarios para luchar por la patria del rey. Ya lo he dicho antes, 200.000 irlandeses. Vamos de allí a tener naranjas, verdes o simplemente indiferentes, que se van a alistar voluntariamente. Aunque el gobierno permitió que la 36ª División, dominada por la Fuerza de Voluntarios del Ulster, utilizara Ulster en su nombre, se opuso por su parte a que la 10ª y 16ª División utilizaran irlandés en el suyo. Las tres divisiones sirvieron con distinción. La 10ª sufrió terribles bajas en Galípoli y la 16ª y 36ª se apoyaron mutuamente en el frente occidental. En el año 16, la Hermandad Republicana Irlandesa, dirigida por Patrick Pearse, Tom Clark, Thomas MacDonagh, Edmund Thind y Émond de Valera, se habían hecho con el control de lo que quedaba de los voluntarios. Entre estos partidarios de la línea dura se encontraba el diplomático anglo-irlandés Sir Roger Casimir. En el 14 estaba trabajando para conseguir el apoyo para la revolución en Estados Unidos y Alemania. Su acogida en Estados Unidos fue tibia y los alemanes sobreestimaron el apoyo republicano en Irlanda. Casimir quedó realmente sorprendido por la hostilidad de los prisioneros de guerra irlandeses cuando intentó crear una brigada irlandesa antibritánica en el año 15. Solo consiguió reclutar 55 hombres de entre más de 2.000 prisioneros de guerra irlandeses. Peor aún, se dio cuenta de que sus reclutas eran pícaros, egoístas y poco fiables. Al final sus planes quedaron en nada y se convenció de que un levantamiento irlandés estaría condenado al fracaso y resolvió regresar a Irlanda para impedirlo. Podría decirse que Pearse no le importaba si un levantamiento tenía éxito o no, y hay considerables pruebas que sugieren que tenía más entusiasmo por un fracaso heroico que por un éxito. Tal vez se dio cuenta de que su marca de republicanismo militante, con toda su imaginería y retórica marciales, no era en realidad tan popular entre los irlandeses y que sus objetivos solo podrían alcanzarse provocando una reacción exagerada por parte de los británicos. Es igualmente posible que estos revolucionarios empedernidos estuvieran tan separados de la realidad que creyeran que todo lo que tenían que hacer era levantarse y declarar una república y todos los hombres de Irlanda se unirían en torno a la bandera verde. Sea como fuere, esta minoría dentro de una minoría estaba decidida a rebelarse y a pesar de la oposición de Eoin MacNeill, siguieron adelante con sus planes. Así, el lunes de Pascua del año 16, partidas de voluntarios irlandeses y del ejército ciudadano irlandés tomaron lugares estratégicos alrededor de Dublín y Pearse declaró, en nombre de todas las generaciones muertas, una república irlandesa, desde la entrada principal de la Oficina General de Correos de la calle Sackville, por cierto, ahora conocida como calle O'Connell. Y el alzamiento de Pascua había comenzado.
pero los oficiales del ejército, dados por muertos, se recuperaron más tarde. Los voluntarios de Ulster intentaron sublevarse en Belfast y en el condado de Tyrone, pero sus esfuerzos carecieron de cohesión y se agotaron. Enniscorthy fue tomada por los voluntarios el 27 de abril sin que se disparara un solo tiro, mientras su contingente de la Policía Real Irlandesa se atrincheró en su comisaría. El comandante Thomas Aishe tendió una emboscada a 40 hombres de la Policía Real Irlandesa bajo el mando de un inspector de distrito cerca de Ashburn, y tras un tiroteo de 5 horas mató a 8, hirió a 15 y capturó al resto, que se rindió al quedarse sin munición. La emboscada de Aishe fue probablemente el punto álgido de la rebelión en las afueras de Dublín, mientras que su punto más bajo fue probablemente la rendición de los 600 voluntarios en la históricamente significativa Colina del Vinagre, del cual hice ya en su momento un podcast tras apenas disparar un tiro. Hice un podcast de la Colina del Vinagre, no de esta batalla. Al final, menos de 2.000 de los aproximadamente 13.000 voluntarios conocidos intentaron hacer algo. Mientras tanto, en Dublín, los principales enclaves rebeldes ignoraban lo que estaba ocurriendo en todo el país, y a pesar de su optimismo, Pearse tenía poca idea de la verdadera situación. Su plan parecía haber sido poco más que apoderarse de los puntos claves y esperar la respuesta británica. Nadie sabía realmente lo que estaba pasando, y el poeta irlandés James Stephens recordaba en su diario de la insurrección en Dublín que había presenciado como un obrero era abatido a tiros cerca de St. Stephen's Green cuando intentaba sacar su carro tirado por caballos de una barricada rebelde. Su impresión era que los dublineses de a pie no aprobaban lo que estaba ocurriendo. Aunque la oficina general de correo había sido tomada sin un disparo, la matanza había comenzado en el patio superior del castillo de Dublín, cuando los rebeldes hirieron mortalmente al agente de la policía metropolitana James O'Brien, de 48 años y natural de Kilfergus, del condado de Limerick, y ocuparon el patio. Capturar el castillo podría haber sido un golpe decisivo para el IRA, porque el secretario principal se encontraba en sus muros en ese momento. Sin embargo, no se dieron cuenta de que los 6 soldados que habían capturado eran la única guarnición, e inexplicablemente se retiraron a un edificio situado frente a sus puertas. A primera hora de la tarde ya sí el castillo estaba ocupado por tropas del 3er Batallón de los Reales Fusileros Irlandeses y del 10º Batallón de los Reales Fusileros de Dublín, y el momento de capturar al secretario principal había pasado. Una partida del IRA se abrió paso hasta el fuerte Magazine, con el pretexto de recuperar su balón de fútbol y destruir la munición allí almacenada. El asalto se frustró porque el ordenanza se había llevado las llaves a las carreras y, en última instancia, este ataque apenas dañó el depósito de armas británicos y se saldó con un muerto, el hijo desarmado de 17 años de un comandante británico que estaba gritando dando la voz de alarma. Irónicamente, las primeras tropas que reaccionaron ante los rebeldes fueron irlandeses, y a la hora de comenzar el tiroteo, la mayoría de los enclaves rebeldes estaban acantonados o formados por soldados de 2 regimientos irlandeses, el 3º de los Reales Irlandeses Fusileros y el 10º de los Reales Fusileros de Dublín. Una vez contenidos, los rebeldes fueron sometidos a un bombardeo sistemático con cañones de campañas y el cañoneo del HMS Asgard anclado en el Liffey. El bombardeo causó terribles daños en el centro de la ciudad y contribuyó en cierta medida a desplazar la simpatía pública, sino el apoyo del ejército a los rebeldes. Puede que el IRA, como contaba antes, matara a tiros a algún transeúnte inocente, pero desde luego no ostentaba el monopolio de los asesinatos ilegales. El muerto británico más controvertido se produjo la noche del 25 de abril. Actuando por iniciativa propia, un tal capitán Bowell Colesworth, del 3º de los Reales Fusileros Irlandeses, detuvo y ejecutó sumariamente a un destacado periodista dublinés, el señor Shane Skeffington, y a otras 2 personas en el patio del cuartel de Portobello. Más tarde se descubrió que el capitán era mentalmente inestable, pero aunque también había disparado a un joven desarmado llamado Cuddy en la calle Rasmin, no fue siquiera expulsado del ejército. Los hombres de Valera consiguieron dar una paliza al regimiento de los de Sherwood Forester, cerca del cruce de Northumberland Road y el puente de Mount Street, infligiéndole atentos más de 234 bajas. Pero el sábado 29 de abril Pearse empezó a darse cuenta de que su rebelión había fracasado. El centro de Dublín estaba en ruina. 16.000 soldados británicos, incluidos 6 batallones irlandeses, tenían al grueso de sus fuerzas embotelladas en el edificio en ruinas, mientras que 220 civiles habían muerto en el fuego cruzado y más de 600 estaban heridos. En ese día de combate, 134 soldados y policía británicos habían muerto y 381 reheridos, mientras que 64 rebeldes también se habían convertido en bajas. Pearse ya no parecía entusiasmado con lo que una vez había denominado el viejo tinto de la batalla, y a las 15:30 horas se rindió incondicionalmente al comandante británico, el general de brigada W.H.M. Lowe.
Pearse y sus compatriotas eran culpables de traición en tiempo de guerra y de colaboración con enemigos, y como tales habían cometido un crimen capital. Teniendo en cuenta que Gran Bretaña llevaba 2 años de guerra y que los rebeldes eran, les gustara o no, ciudadanos británicos, la respuesta del gobierno era previsible, aunque sí, bastante desacertada. De acuerdo con la ley de defensa británico, los del reino británico, estos británicos tenían perfectamente derecho a someterlos a un consejo de guerra y a ser ejecutados. Este era después de todo el destino tradicional de los rebeldes fracasado en todas partes. En total, los tribunales militares juzgaron a 162 rebeldes y 15, incluidos los firmantes de la Declaración de Independencia, fueron finalmente ejecutados. Aunque los juicios eran perfectamente legales, según esa ley de defensa del reino, su relativo secretismo y la falta de un proceso, con apelaciones incluidas, aumentaron las simpatías por los rebeldes. Los parlamentarios irlandeses protestaron contra ejecuciones y, para empeorar las cosas, el primer ministro parecía no tener ningún control sobre el ejército. No cabe duda de que los británicos gestionaron mal las secuelas del alzamiento. Sin embargo, cabe destacar que 11 rebeldes fueron absueltos, mientras que a 97 de los condenados a muertes se les conmutó la pena por cadena perpetua. Entre los indultados se encontraba De Valera, el único líder rebelde que escapó a la ejecución por ser ciudadano norteamericano. Además, otros 1.841 rebeldes, entre ellos el futuro líder del IRA, Michael Collins, fueron internados en un campo de detención en Frongoch, en el norte de Gales, aunque la mayoría fueron liberados entre diciembre del 16 y junio del 17. La estructura de mando de lo que había sido el IRA había sido decapitada de forma efectiva por este fracaso del alzamiento de Pascua, y la mayoría de los militantes republicanos se encontraban entre rejas, ya sean en la Gran Bretaña continental como en otros territorios. Pero en junio de 1917 la mayoría de los rebeldes de Pascua habían sido liberados y estaban bien situados para infiltrarse en el Sinn Féin. La opinión pública irlandesa no se unió a los rebeldes. De hecho, muchos consideraban que Pearse y sus secuaces habían traicionado la causa nacionalista. La ley de defensa del reino otorgó al ejército la autoridad para detener, internar y juzgar a individuos sin tener que recurrir al sistema judicial civil. Sin embargo, las actividades del ejército no hicieron más, pues lógicamente, que enfurecer a civiles normalmente inocentes y llevarlos a los brazos de los republicanos y hacerlos, sobre todo cada vez más reacios, a presentarse como testigos en diversas instrucciones y casos. Esto fue bueno para el Sinn Féin, ya que se aprovechó de la menguante fortuna del Partido Parlamentario Irlandés y empezó a presentarse como el único partido nacionalista verdadero. Al igual que otros órganos nacionalistas, después del año 17, el Sinn Féin se vio profundamente infiltrado por los militantes republicanos y en particular, como he dicho antes, por los miembros del IRA. Estos vínculos personales entre los brazos militares y políticos del republicanismo eran tan estrechos que, aunque no fue responsable de orquestar la rebelión del 16, algunos periódicos y personal y funcionarios británicos empezaron a referirse al alzamiento del 16 y atentos como la revuelta del Sinn Féin y a sus partidarios como los Shinners. Esta percepción se reforzó aún más cuando De Valera fue elegido presidente del mismo Sinn Féin en el año 17 y el 26 de octubre hizo un llamamiento para que Irlanda nacionalista se uniera contra los británicos. En el centro de la estrategia del Sinn Féin estaba la negativa a aceptar ese dominio británico y a la creación de una república irlandesa clandestina que actuaría como gobierno alternativo y que va a animar a la población a boicotear las instituciones británicas. Una consecuencia de esta política fue que la policía, como representante local del Estado británico, se vio cada vez más implicada en el conflicto. Además, el gobierno era cada vez más consciente de que la respuesta del ejército al alzamiento de Pascua había hecho más mal que bien a su causa. La imagen pública del gobierno se resintió aún más cuando los prisioneros republicanos se negaron a llevar, pues lo que en aquel momento era una especie de uniforme para estar en la prisión, y los que estaban en huelga de hambre pues fueron alimentados a la fuerza por los carceleros. Las cosas empeoraron más cuando el comandante Ashe, famoso por Ashburn, murió tras ser alimentado a la fuerza el 25 de septiembre del 17, creando, lógicamente, otro mártir rebelde más. La impopular, además, ampliación del servicio militar obligatorio a Irlanda en el 18 proporcionó al Sinn Féin un arma de forma efectiva para socavar aún más tanto al castillo como a su policía. Bajo esta nueva generación de líderes, como eran De Valera y Collins, el Sinn Féin y el IRA utilizaron sabiamente su tiempo para prepararse para una lucha que sabían que se avecinaba. El atractivo del Sinn Féin también aumentó gracias a la prohibición de la inmigración impuesta por el gobierno y a la ampliación del derecho del voto a todos los hombres mayores de 21 años y a las mujeres mayores, esto sí, de 30. Finalmente el Sinn Féin consiguió
traducir este apoyo en una victoria abrumadora en las elecciones generales del 18, celebradas ese 14 de diciembre, obteniendo 73 de los 105 escaños. Los candidatos del Sinn Féin se presentaron a las elecciones sobre la base de que no iban a ocupar sus escaños en Westminster, sino que convocarían un parlamento irlandés o un Dáil Éireann. No sé si lo he dicho bien en irlandés. Bueno, este parlamento irlandés estaría en Dublín y consideraron que el resultado electoral era el mandato que necesitaban para rechazar la autoridad británica. El 21 de enero del 19, el Dáil, hemos dicho antes, este parlamento, se reunió en la Mansion House de Dublín con la pretensión de ser la primera asamblea política nacional irlandesa que se reunía desde que se había disuelto el Parlamento irlandés allá por 1801. Todos los diputados irlandeses, ya fueran nacionalistas o unionistas, estaban invitados, aunque en realidad solo asistieron los 27 diputados del Sinn Féin, que no estaban en prisión, mientras que evidentemente los unionistas y el denominado Partido Parlamentario Irlandés lo boicotearon y por su parte pues asistieron al Parlamento de Westminster. Se leyó por tanto la Constitución oficial del Dáil junto con los oficiales del Estado, aunque los nombres de sus titulares evidentemente no se hicieron públicos. Se harían más tarde, ¿vale? Pero en aquel momento no. Cuando el Dáil volvió a reunirse el 1 de abril del 19, de Valera, que había escapado de la cárcel de Lincoln el 3 de febrero, recuerdo se podía ver la película, ¿verdad?, de Michael Collins, pues fue nombrado presidente del Dáil y primer ministro de Irlanda. El segundo Dáil anunció también los nombres del personal, de los oficiales, de los ministros. Tenían un nombre un poco vago de lo que iba a ser este Estado republicano. Arthur Griffin se iba a encargar de Interior, Conde Plunkett de Asuntos Exteriores, Eoin McNeill de Industria, Cathal Bruggar de Defensa, Constance Mavierdick de Trabajo, William Cosgrave de Administración Local, Michael Collins, atentos, de Finanzas. Todos ellos eran de la Hermandad Republicana Irlandesa o habían tenido conexiones con ella, al igual que Richard Mulcahy, un veterano de aquella emboscada que montábamos antes de Ashburn, que se convertiría, atentos, en jefe del Estado Mayor de los Voluntarios, o IRA, en marzo de 1918. A pesar de ganar la mayoría de los votos irlandeses, hemos visto antes el 18, el Sinn Féin y el Dáil fueron incapaces de obtener un reconocimiento del Parlamento de Westminster como una especie de gobierno legítimo de la Irlanda. El simple hecho era que ninguna de las partes estaba dispuesta o era capaz de reconocer la autoridad de la otra en Irlanda. El apoyo de Redmond a la guerra dañó el apoyo que el Partido Parlamentario Irlandés tenía en Irlanda. Su fracaso a la hora de ganar las elecciones parciales de Roscommon en febrero del 17 fue la señal de que es el principio del fin y la muerte, digamos, política de Redmond, y en marzo del 18 aceleró aún más el declive del partido. Las elecciones generales del diciembre del 18 habían supuesto el fin de una especie de nacionalismo constitucional, ya que, como hemos visto antes, pues de 83 escaños que había tenido el Partido Parlamentario Irlandés, pues se había quedado con solo 6. En el año 21, el Partido Parlamentario Irlandés dejaría de presentarse a las elecciones en el sur de Irlanda. El Sinn Féin no sería la única organización nacionalista o republicana que cambió de rumbo tras el alzamiento. Lo hemos dejado caer. El IRA se dio cuenta de que la época de estas gestas gloriosas, de reunirse, como decía una vieja canción rebelde, para la salida de la luna, donde se librarían batallas campales contra el ejército británico, pues habían pasado para siempre. En consecuencia, en 1916 iba a ser la última vez que las tropas británicas y los rebeldes irlandeses lucharían entre sí en algo parecido a operaciones militares, ¿verdad?, convencionales a gran escala. Irónicamente, la próxima vez que el IRA se encontraría con tropas gubernamentales en las calles de Dublín sería en verano del 22, y ahora no sería contra tropas británicas, sino contra tropas irlandesas. Bueno, aunque menos de 64 rebeldes habían muerto o resultado heridos durante el alzamiento, y solo 15 de los 112 condenados a muerte fueron realmente ejecutados, los británicos habían decapitado de forma efectiva la estructura de mando de estos voluntarios del IRA. La muerte de Redmond en marzo del 18 aceleró el declive del el Partido Parlamentario Irlandés, mientras que la agresiva campaña de propaganda del Sinn Féin, combinada con la preocupación que estaban teniendo los británicos por la Primera Guerra Mundial, permitió a una nueva generación de partidarios de la línea dura dar un paso al frente en el vacío que había quedado. Los nuevos hombres los he dejado caer en el gobierno anterior, de Valera, Collins, Bruggar, Mulcahy y Boland, y muchos de los que habían sido veteranos de 1916, que compartían una determinación implacable de acabar con el dominio británico, atentos por cualquier medio necesario. El 12 de julio del 17, el Irish Independent advirtió proféticamente
de que sus intentos de conseguir la independencia solo traerían atentos funestas desgracias e indecibles horrores, ruina y devastación y el demonio de la guerra civil. Existían estrechos vínculos personales y una pertenencia compartida entre el Sinn Féin y el IRA. Sin embargo, la infiltración de la Hermandad Republicana Irlandesa en el IRA fue más o menos total y en realidad nunca estuvo totalmente bajo el control del DEI, a pesar de lo que pudiera haber firmado de Valera. Puede que Cathal Brugha, como he dicho antes, se convirtiera en encargado, responsable, ministro de Defensa en abril del 19, pero pronto resultó obvio que el verdadero poder detrás del IRA era el gran compañero, el responsable de finanzas, Michael Collins, que era un alto miembro de la Hermandad Republicana Irlandesa. De hecho, la independencia del IRA de este parlamento del Dáil fue la que sembró las semillas de la guerra civil del año 22. Todo eso lo veremos más adelante, no os preocupéis. Sin embargo, estamos en el 17, se están liberando de muchas cárceles, incluidas la de Front Gauge, a otros rebeldes y se enfrentan a la clásica pregunta: si tuvieran que hacerlo de nuevo, ¿cómo lo harían de forma diferente? En fin, cuando el armisticio puso fin de forma efectiva a la Primera Guerra Mundial, el 11 de noviembre del 18, el IRA se dio cuenta de que cualquier esperanza de ayuda por parte de Alemania había pasado. En muchos sentidos, la derrota alemana no fue un golpe tan duro para el movimiento republicano. Después de todo, habían armado tanto unionistas como nacionalistas y habían fracasado singularmente a la hora de apoyar al IRA durante la rebelión del 16. Ahí se pudran. En consecuencia, el IRA decidió esperar su momento, prestar apoyo al Sinn Féin y concentrarse en identificar otras posibles fuentes para conseguir armas. Los británicos estaban convencidos de que el Sinn Féin estaba detrás del levantamiento del 16 y de que sus seguidores, como he dicho antes, los Shinners, se preparaban para actuar de nuevo. En un intento de adelantarse a esta acción, detuvieron a la mayoría de los dirigentes del Sinn Féin como resultado de una especie como de carta, de mensaje alemán, en gran parte ficticio, capturado en el año 18. El quid de esta supuesta trama alemana era que el Sinn Féin y los alemanes conspiraban para iniciar un segundo alzamiento de Pascua en Irlanda. La policía y el ejército no lograron atrapar a los principales actores del IRA, lo que permitió a estos militantes dar forma a la nueva agenda nacionalista. Entre 1916 y el invierno del 18, el IRA se concentró en robar a los británicos las armas y municiones que tanto necesitaban y en enseñar a los nuevos partidarios y miembros a utilizarlas. Esta política estaba dirigida por una grave carencia de armas militares modernas y el IRA tuvo que recurrir a lo que había: escopetas, fusiles de caza y pistolas que muchas veces se las tenían que quitar a granjeros y particulares. Estas armas se adaptaban bien a los asesinatos en cercanía, en proximidad, pero no transmitía la imagen de marcialidad correcta, ni eran adecuadas para enfrentarse en combate a las fuerzas de la corona. El IRA sabía que los numerosos cuarteles de la Policía Real Irlandesa, escasamente dotadas de personal y dispersas por la Irlanda rural, estaban casi siempre en cruces de caminos, según el tristemente célebre David Nelligan, les ofrecía una posible fuente de armamento, pero habría que esperar hasta enero del año 20 para que se sintieran lo bastante seguro como para llevar a cabo una campaña sistemática contra ellos. Por supuesto, el final de la guerra significaba que no solo había cientos de miles de soldados británicos desmovilizándose, sino que literalmente había millones de excedentes de armas de fuego escurriéndose por el Reino Unido y el resto de Europa. Las armas, como todo en esta vida, cuestan dinero, y aunque estaba expresamente prohibido por el IRA, algunos voluntarios llevaron a cabo robos a mano armada para obtener fondos para la causa, mientras que Collins, recordamos ministro de Finanzas, organizó un préstamo republicano que recaudó más de 370.000 libras solo en Irlanda. El Dáil insistió en que el préstamo era puramente voluntario, aunque muchos unionistas lo suscribieron, lo que planeaba la cuestión de hasta qué punto se pudo utilizar la intimidación, ¿verdad?, para solicitar y conseguir este dinero. A ver, este unionista que presta dinero a los independentistas, ¿cómo va la cosa? A ver, vamos a decirlo. Negarse a suscribirse podía interpretarse como una traición y acarrear consecuencias sangrientas. Los esfuerzos por recaudar dinero en el hogar de los fenianos, ya sabéis, Estados Unidos, no tuvieron mucho éxito. El gobierno norteamericano se mostró poco comprometido y parecía poco dispuesto a disgustar a sus aliados británicos. Irónicamente, la comunidad irlandesa de la Gran Bretaña, la que estaba en la Gran Bretaña de las islas principales, parecía más dispuesta a prestar un apoyo tangible a la causa de lo que estaban sus primos norteamericanos, incluso llevando a cabo atentados en esa misma isla. A pesar de la ambivalencia del IRA respecto al comunismo, de Valera incluso se dirigió a la incipiente Unión Soviética para solicitar fondos y ayuda militar. Esto no mejoró
en nada su posición en Estados Unidos y simplemente sirvió para reforzar la errónea percepción británica de que los problemas irlandeses eran un plan bolchevique agitador, movido por agitadores, ya sean por agentes provocadores extranjeros o internos. De Valera dijo supuestamente que todo lo que tenía que hacer era mirar en su propio corazón para saber lo que quería el pueblo irlandés. Por consiguiente, ni a él ni al resto de los dirigentes del Sinn Féin se les pasó por la cabeza que la aplastante victoria del 18 fuera algo menos que un mandato para embarcarse en una guerra de independencia contra los británicos. Aunque su manifiesto aludía literalmente a cualquier medio necesario, no mencionaba el uso de las fuerzas armadas, ni declaraba ninguna intención de sumir a Irlanda en un caos violento, y posiblemente sea estirar un poco la credibilidad afirmar que la mayoría de estos irlandeses e irlandesas respaldaban y apoyaban la campaña que va a desatar el IRA. La insurrección que comenzó en el 19 gozó sin duda de más apoyo que el levantamiento del 16, pero es imposible juzgar con exactitud en qué medida. Acaba la Primera Guerra Mundial, se deshace el Imperio Austrohúngaro. ¿Pero qué pasa con Hungría? ¿Desapareció? La invasión de Rumanía. Me parece que se dedicaron a exportar futbolistas o algo así. Entonces tampoco conocéis la República Soviética Húngara de 1919. ¿Qué? ¿Soviética? ¿Eso era parte de la Unión Soviética? ¿Has dicho húngara o búlgara? ¿Y a que no sabíais qué países formaban la pequeña entente para vigilar a los húngaros? ¿Esto, la pequeña qué? ¿La pequeña qué? ¿Qué va? ¿Eso en qué canal lo daban? La entente es la que te voy a dar yo. ¿Has dicho entente o incompetente? Tú sí que eres un poco entente. ¿La peque qué? Con Rumanía tenían una disputa bestial por Transilvania. Hubieron hostias y todo. No me diga más. El conde Drácula es búlgaro. Húngaro. ¿De verdad que no era Bulgaria? ¿Transilvania era lo de Frankenstein o lo del vampiro? Bueno, esta seguro que la sabéis. A ver, ¿cuál fue la actuación de Hungría en la Segunda Guerra Mundial? ¿Y en qué equipo estaba? ¿En el Team Führer o el Team Churchill? ¿Restauró Austria-Hungría? Ahora va a decir que invadió Transilvania. No sé, pero siendo cosa de búlgaro sería bastante búlgaro. Pero lo que seguro que no sabéis es que la última gran ofensiva de la Wehrmacht fue en Hungría. Sí, que va. Eso lo sé yo, lo vi en una peli. Fue en las Ardenas. Si es que no te enteras, Dani. ¿No viste a Telly Savalas allí con la metralladora matando alemanes? ¿A Henry Fonda en el avión? Si el vaquerizo no lo ha contado, que es un intelectual. ¿Ahora sí que has dicho Bulgaria? Eso, si en el canal Historia no sale, es que es mentira. ¿Lo sabe la Merkel? Ya te digo yo a ti. Cría cuervos, tú no hagas caso de estos que le sacas de italianos o japoneses y ya van perdidos. Próximamente te contaremos la historia, como ves desconocida, de Hungría desde su independencia del imperio hasta su participación en la Segunda Guerra Mundial. O era Bulgaria. Pues un día estos me van a volver loco. Al final contrato al vaquerizo. Y bueno, si es difícil identificar con exactitud cuando comenzó la guerra anglo-irlandesa, hay poca duda de que la fase final y más violenta de la misma comenzó en Solo Headbed Quarry, a las afueras de Tipperary, la mañana del 21 de enero del año 19. Fue el mismo día en que se reunió el primer Day en la Mansion House de Dublín, aunque ambos acontecimientos no guardaban ninguna relación, pero así pasó. Hasta el momento las operaciones del IRA se habían asemejado más a una oleada de crímenes que a un acto de guerra y en consecuencia pues los británicos habían relegado su respuesta a meramente un asunto policial. Algunos partidarios de la línea dura temían que el IRA se desmoronara si no empezaba a actuar de forma más agresiva. Uno de ellos era el denominado vicegeneral, así tenía ese título, de brigada, de la brigada de Tipperary Sur del IRA, Saint Tracy, quien creía que si sus hombres eran capaces de arrebatar por la fuerza la gelignita que iba a transportar una escolta policial armada, pues aumentaría su arsenal, además de su prestigio y su confianza. Es difícil saber si Tracy tenía intención de matar también a esa escolta, aunque es probable que la perspectiva no le inquietara. El 16 de enero planeó tender una emboscada a un cargamento de gelignita que se trasladaba del cuartel militar de la ciudad de Tipperary a la cantera de Solo-Headbed. A pesar de que se apostaron en una posición de emboscada durante varias horas, el envío a atentos no apareció hasta 5 días después, los pobres allí esperando. Durante esos 5 días el grupo de emboscada se había reducido a 9 hombres de la brigada local de Tipperary del Sur.
Seamus Robinson, autodenominado general de brigada, Tracy, su vicebrigadier, Dan Breen, suboficial, Sean Hogan, Tim Crow, Patrick McCornack, Patrick O'Dwyer, Michael Ryan y Jack O'Meara. 2 agentes de la Policía Real Irlandesa, acompañados por 2 empleados del gobierno, Edward Godfrey y Patrick Flynn, custodiaban la gelignita. Godfrey dirigía un carro que contenía 168 libras de gelignita, mientras que Flynn llevaba 38 detonadores en las bolsas. Enmascarados y armados con un fusil automático del calibre 22, Tracy se interpuso en el camino de los policías que se acercaban y les mandó detenerse. Mientras los policías buscaban a tientas sus fusiles, él les disparó con este fusil automático del 22 y mientras caía, el resto de sus hombres abrieron fuego matando a los 2 policías. Tanto James MacDonald, de 57 años, casado y padre de 5 hijos del condado de Mayo, y Patrick O'Connell, de 36 años, del condado de Cork, eran atentos católicos irlandeses y al parecer eran los típicos policías de pueblo que casualmente se encontraron en el lugar equivocado en el momento equivocado. Quizás sea sintomático de cómo era esta policía irlandesa que, a pesar de verse sorprendidos y superados en número, atentos, intentaron resistirse a lo que probablemente creían que simplemente era un robo a mano armada y no un acto de violencia revolucionaria. Con las excepciones de MacDonald y O'Connell, todos los participantes en Solid Big eran hombres de la localidad, así que cuando a Breen se le cayó la máscara, Flynn o Godfrey seguramente le reconocieron y el gobierno ofrecería el 29 de enero una recompensa de 1.000 libras, una suma nada desdeñable para este año 19. Solo Hedbeth envió un mensaje claro británico de que el IRA estaba dispuesto y era capaz de matar a la fuerza de su majestad para conseguir sus fines. Este mensaje se reforzó aún más cuando el periódico irlandés del IRA, An Toglach, el voluntario, dijo a sus lectores que era su deber moral y legalmente matar a soldados y policías. Era nada más y nada menos que una declaración de guerra por parte del IRA. La decisión del IRA de atentar contra la policía, que no lo había hecho hasta entonces de una manera tan directa, recordad que se habían producido robos, ataques de baja intensidad, pero no matarlos, pues lógicamente no fue universalmente bien acogida y tanto la prensa como la Iglesia Católica condenaron sus acciones y creyeron, más bien ingenuamente, que el Dáil no sancionaría semejante violencia. De Valera, sin embargo, se mostró menos circunspecto y afirmó, ya en el año 21, que el IRA, en su calidad de Fuerzas Armadas de la República Irlandesa, había actuado con la aprobación del Dáil desde el año 19 y que como presidente aceptaba la plena responsabilidad de sus acciones. Sin embargo, el IRA era muy sensible a la prensa negativa y el 21 de diciembre del 19, Paddy Clancy dirigió a 20-30 hombres que entraron en las oficinas del Irish Independent y literalmente destrozaron sus imprentas. Así, una docena de voluntarios locales tendiendo una emboscada a un pequeño grupo de policías en un tranquilo camino rural parecería ser el típico de las operaciones del IRA. Se trataría en este caso de hombres locales que a menudo conocían a los policías a los que tendía la emboscada y lo que es más significativo, probablemente eran conocidos de ellos. Algunas de estas emboscadas parecían más bien atracos en la carretera, con hombres enmascarados que asaltaban a gente que iba en bicicleta para robarle las armas, mientras que otras, estos hombres eran normalmente policías o militares, mientras que otros degeneraban en feroces tiroteos cuerpo a cuerpo que los policías, normalmente en inferioridad numérica, solían perder. A lo largo del 19 hubo casos en los que el IRA gritó advertencia antes de abrir fuego, y de policía que renunciaron a sus revólveres de servicio, a sus fusiles Lee Enfield 303 sin luchar, y fueron enviados a seguir su camino. Lamentablemente, a medida que avanzaba la lucha, estos incidentes se hicieron más raros, ya que ambos bandos se mostraron menos inclinados a actuar caballerosamente. Como la mayoría de los policías eran irlandeses, y el Sinn Féin sabía que necesitaba socavarlos y meter una cuña entre la policía y el público, pues esperaban conseguirlo presentándolos como irlandeses blandientes y confiados, pero que estaban siendo engañados por los británicos para conseguir sus fines. Y en abril del 19 ordenaron un boicot a todos los policías, sus familias y amigos, que fue reforzado por un boicot del IRA en junio del 20 y aplicado, eso sí, despiadadamente siempre que fue posible. Estáis equivocado, volver a la senda correcta. Atentos, se prohibió a la gente todo contacto con los policías. Las tiendas fueron objeto de actos de vandalismo por vender mercancía a la policía. Por ejemplo, en Roxmont a una empresa Mary Green de Fricksman le incrustaron 3 anillos de cerdo en la narga por suministrar comida a un policía. Y en Michael McCarthy de Catherine, del condado de Cork, incluso le quemaron el coche fúnebre en julio del 20 por enterrar a un policía.
A las chicas les afeitaron la cabeza por salir a pasear con estos hombres que iban en bicicleta. Por cierto, no lo he dicho antes, se los solían llamar peladores o peleadores. Pedaleadores sería la palabra, no lo he traducido muy bien yo, pero esa es la forma en que se referían a estos policías en bicicleta. El boicot solo fue efectivo en algunas zonas, sobre todo en los bastiones del IRA del suroeste. Extrañamente, la desarmada Policía Metropolitana de Dublín pareció quedar excluida del boicot y sufrió relativamente pocas bajas a lo largo de la denominada problemas. Los problemas, recordáis que es este momento del conflicto. Con solo 9 hombres, 6 de los cuales, recordamos, eran hombres G, muertos a manos del IRA. Si el Sinn Féin esperaba poder socavar la utilidad del castillo atacando a la policía, pasó por alto el simple hecho de que no ofrecían ninguna alternativa, dejando a los hombres casados con pocas opciones, salvo pues apegarse más a su cuerpo de policías. Algunos policías, eso sí, ayudaron al IRA, y los hombres G, recordáis, Nelligan, Broy, Kavanagh, McNamara, Mannix y el sargento de la policía irlandesa McElligott, fueron especialmente útiles para Michael Collins. Dado que aproximadamente el 70% de los 513 policías muertos eran irlandeses, no cabe duda de que fueron específicamente elegidos por el IRA. Junto con los policías, los funcionarios irlandeses, los magistrados e incluso el virrey eran objetivos potenciales. En total, el IRA fracasó 3 veces en el intento de matar al mariscal de campo Lord French, pero consiguió, eso sí, matar a Sir Henry Wilson en el año 22. Aunque los militares representaban un objetivo más difícil para el IRA, este consiguió llevar a cabo operaciones exitosas contra ellos. Fijaros, en marzo del 19 el IRA asaltó el aeródromo militar de Collinstown y se apoderó de 75 fusiles y unos 4.000 balas. El 16 de junio tendió una emboscada a una patrulla conjunta de la Policía Real Irlandesa y del Ejército cerca de Rathclarin, hiriendo a un policía y a un soldado antes de que los 3 hombres restantes le entregaran las armas y fueron enviados a seguir su camino. A pesar de una participación limitada en el apoyo a la policía, los problemas, como he dicho antes, hasta el momento, fueron en gran medida un espectáculo secundario para el ejército del 19, que estaba mucho más preocupado por la cuestión de la desmovilización y los compromisos en el extranjero. Tanto así que el 27 de agosto del 19 el general de brigada en jefe en Irlanda, Sir Frederick Shaw, informó al inspector general de la Policía Real Irlandesa, el general de brigada Sir Joseph Byrne, de que el ejército ya no podría proporcionar destacamentos de apoyo a los puestos avanzados de la policía. En última instancia, la red de inteligencia del ejército, dirigida por el teniente coronel Winter en Dublín, y el flanco de Tom Barry, el comandante Percival del regimiento de Essex en Cork, fue su contribución más eficaz. Y bueno, vamos a ir terminando con una acción, el saqueo de Fermoy, que tuvo lugar el 8 de septiembre del 19. Una semana más tarde, miembros del batallón local del IRA, dirigidos por su oficial al mando de brigada, Liam Lynch, tendieron una emboscada a 18 hombres de la infantería ligera del rey de Shropshire cuando se dirigían a la iglesia de Fermoy, en el condado de Cork. El ataque estaba bien planeado, pero la refriega que siguió murió un soldado. Resultaron heridos y Lynch fue herido accidentalmente por uno de sus propios hombres. Los atacantes se dieron a la fuga con 13 fusiles en los coches que le esperaban. Aunque la guarnición de Fermoy reaccionó con rapidez, Lynch había planeado bien su huida. Cuando los coches de la huida del IRA pasaban por lugares previamente designados, se arrojaban troncos al otro lado de la carretera para impedir su persecución. La incursión fue considerada un golpe de estado por el IRA porque era su primer ataque directo contra el ejército. Collins había utilizado personalmente la incursión con la condición de que no hubiera bajas, algo difícil de garantizar dadas las circunstancias. Como consecuencia, el Sinn Féin y el IRA fueron prohibidos inmediatamente en el condado de Cork, lo que llevó a De Valera a declarar en Nueva York que los ingleses pretenden inducir al pueblo a una rebelión en campo abierto. Teniendo en cuenta que la estrategia del gobierno había sido hasta la fecha completamente reactiva, lo contrario era descaradamente cierto, y era que el IRA el que intentaba provocar una reacción exagerada del castillo. La investigación posterior, el 8 de septiembre, no ayudó en nada cuando condenó el ataque, pero no llegó a un veredicto de asesinato, ya que el IRA no había tenido la intención de matar a este desafortunado fusilero. Para sus camaradas todo esto era una semántica, y esa noche una turba de hombres de los Buffs del Real Regimiento de Kent Oriental, así como del KSLI y del Real Cuerpo Aéreo, lo que en aquel momento era el RFC y ahora es la RAF, probablemente en un estado de embriaguez, se desbocó en la ciudad destrozando escaparates y también los del jurado que había estado a cargo de la investigación. Los propagandistas republicanos exageraron un poco al calificar este hecho como el saqueo de Fermoy, pero lo cierto es que anunció un nuevo patrón de violencia, la represalia. Pasarían otros 6 meses más o menos antes de que las represalias se convirtieran en rutina y 11 meses antes de que formaran parte de la política oficial del gobierno.
Las represalias eran contraproducentes, en el sentido de que eran un instrumento contundente y a menudo alienaban a civiles que de otro modo simpatizarían con ellas. Normalmente estas represalias eran poco más que soldados o policías borrachos que descargaban su ira contra la propiedad, pero a medida que avanzaba el conflicto, el asesinato de simpatizantes del Sinn Féin o del IRA se hizo más común. No hay prueba de que la cadena de mando sancionara represalias, aunque algunos oficiales la condenaran en privado. Pero a mediados del año 20, los informes de la Real Policía Irlandesa advertían constantemente de que la disciplina había decaído hasta tal punto de que las represalias eran casi inevitables, dada la frustración de tratar con un enemigo escurridizo que atacaba cada vez a más soldados y a policías fuera de servicio. Al día siguiente del saqueo de Fermoy, el inspector general de la Real Policía Irlandesa, Byrne, se quejó al subsecretario irlandés de la retirada del apoyo del ejército y ordenó a sus hombres que abandonaran las comisarías rurales más aisladas. En total, la policía real irlandesa abandonó 434 de sus 1.300 cuarteles. La mayoría de ellos fueron abandonados no porque fueran indefendibles, sino porque los hombres que vivían en ellos estaban demasiado aislados para protegerlos. El 14 de febrero del 20, el IRA, al mando de Ernie O'Malley y Eoin O'Duffy, logró capturar el cuartel de la Real Policía Irlandesa en Ballytrain, en el condado de Monaghan. Para el verano del 20, el IRA había atacado con éxito y destruido más de 351 cuarteles de policía, desalojado junto con 15 ocupados. Ballytrain elevaría la moral del IRA, y aunque no murió ningún policía, fue el primer ataque con éxito contra un cuartel de la Real Policía Irlandesa que estaba bien dotado. Habitualmente la Real Policía Irlandesa conseguía repeler este tipo de ataques con relativa facilidad, a pesar de que estos edificios no habían sido construidos para ser defendibles. Cuando el IRA de Kerry del Norte, dirigido por Humphrey Murphy, fracasó en su intento de tomar el cuartel de la Real Policía Irlandesa de Brosna el 5 de junio del 20, el sargento Coughlin y sus 12 alguaciles se mofaron de los voluntarios que huían, llamándoles cazadores de arcoíris. Para colmo de males, un policía había puesto incluso una banda sonora al incurrido tiroteo tocando un melodeón. El 17 de junio, los ocupantes del cuartel de la Policía Real Irlandesa de Listowel, en el condado de Kerry, se les comunicó que iban a ser reasignados a estaciones rurales para ayudar al ejército. A pesar de los esfuerzos del inspector del condado Port O'Shea, 14 de ellos simplemente se negaron a obedecer esta instrucción. El 19 de junio, el comisario de la Policía Divisional de Munster, el teniente coronel Gerard Smith, mencionado en los informes, y el inspector general de la Real Policía Irlandesa, el general Tudor, intentaron calmar la situación. Lo que se ocurrió después, y que veremos en el siguiente podcast, se recordaría como el motín de Listowel y ha pasado a la leyenda nacionalista. Yo dejo aquí, con los dientes largos, de lo que fue el motín de Listowel y por qué pasó a la leyenda nacionalista. Podcast terminado aquí, hora y media, para explicaros la primera de las dos partes que va a tener esta guerra anglo-irlandesa. Dani ha puesto la voz, poquito, pero la ha puesto para contaros este principio, donde hemos tenido que irnos casi a tiempos muy antiguos para saber cuándo comienza este conflicto. Si os ha gustado este podcast, perdonad desde ya mi irlandés, incluso mi inglés, muchas veces la pronunciación, pues como digo, si os ha gustado, ya sabéis, comentar, compartir, darle un like, darle las gracias, como digo al amigo Dani. Soy Ese Rodríguez, un saludo y hasta